Buenas tardes. Bueno, yo agradecer primero mucho a la Universidad Internacional y sobre todo a los directores esta invitación, ¿no? Sobre todo a los directores a los que continuamente les he preguntado qué hacía yo aquí, ¿no? Y siempre me han contestado lo mismo. Pues bueno, digo, ¿qué hago yo aquí? Dice, bueno, pues tú cuentas lo que tú quieras y tal. Y efectivamente, gracias a esa contestación, yo creo que empecé a encontrar por qué estaba yo aquí. En cierto modo, el guión, como ha dicho Juanjo, estaba un poquito dado porque llevo un tiempo haciendo pequeños proyectos en el Alcázar, hace ya bastante tiempo, ahora veréis, y después resultó que estábamos aquí también, que esto es el Alcázar, aunque no es, sabéis todos que no forma parte ahora mismo del recinto visitable, porque está fuera, ¿no? Entonces yo digo, si empezamos a hablar de esto, o aquí vamos a hablar de esto, ¿no? Yo no sé cómo pasa. Bueno, pues eso. Yo directamente voy a decir por qué estamos aquí. Más que hacer una reflexión directa sobre los conceptos que se han ido manejando en algunas obras, voy a poner directamente las obras y sobre ellas van a ir saliendo estas cuestiones de reflexión, ¿no? Estamos viendo esto, ¿no? Bien. Estamos en esta situación, yo creo que reconocéis todos el entorno, ¿no? La traigo una foto que aparece completa porque interesa que salga el Alcázar. Esto se puede marcar, ¿no? El Alcázar realmente ocupa, estos son los jardines del Alcázar, pero ocupan un gran complejo, ¿no? Bastante grande, ¿no? Bastante importante. Donde estamos ahora, ¿qué es esto? Es el patio de banderas, ¿de acuerdo? Es decir, que es un espacio relativamente pequeño en comparación con el Alcázar, es lo que está coloreado, y nosotros estamos situados en un ángulo de ese patio de banderas. Este era el primer recinto del Alcázar, el primer recinto que era un cuadrado, un espacio de 100 por 100 metros, ¿no? Este tamaño aproximadamente, cuya puerta estaba en este punto. Una puerta que efectivamente es esta, pero que no es esta exactamente. Yo creo que en cierto modo es lo que ocurre cuando de pronto aparece algo, un resto patrimonial, un resto arqueológico, aparece como a su escala, con toda su magnitud, ¿no? A escala 1:1, como es esto. Y ahora aparece entre nosotros y dice, bueno, pues ya estoy aquí, ¿ahora qué ocurre? Y empiezan a aparecer relaciones, empiezan a aparecer situaciones, no solo este resto, sino que también observamos como este resto en esta parte es otra cosa, es una fábrica distinta, una fábrica de ladrillo. Este resto efectivamente también está manipulado, hay una parte que está cegada en aquel extremo, otra que es como extraña en aquella parte de allí. Después, si seguimos pensando, dice, bueno, pues seguimos convocando cosas y resulta que esto que aparece dentro de una casa, esa casa previamente fueron las caballerizas de este espacio de acceso al Alcázar, de este primer Alcázar, ¿no? Y seguimos convocando cosas, ¿no? Es decir, que yo creo que nuestro trabajo tiene un poco de visualizar todo eso que está pasando, esas cosas con sus relaciones, ¿no? Yo creo que este punto, que es donde estamos, si seguimos, bueno, pues ocurren más cosas, ¿no? No son solo las que estamos viendo por aquí dentro, por fuera. Casi que no apreciamos la puerta porque la calle pasa a un nivel distinto, con lo cual estamos hablando de una especie de desacuerdo topográfico entre lo que es la calle exterior, el espacio interior también, veis que está más baja la cota de entrada, hay una plaza, hay un espacio público detrás, justo detrás de esta pared, es decir, que estamos en esta posición como bastante también inesperada, ¿no? Y pasan más cosas porque nosotros que seguimos convocando situaciones, que es lo que pasa en nuestros proyectos, pues si vemos este plano, esa puerta está aquí, pero fijaros la tensión que acumula todo este recinto que es el Alcázar. Aquí está fracturada la muralla tendría que seguir más acá, pero fijaros que este diedro es justamente el que acumula como toda la carga, algo que vemos los arquitectos, que nos ponemos a mirar los planos y dicen, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Pues pasa que es como el final de toda una sucesión de recintos que van apuntando finalmente a este punto de acuerdo, de encuentro con la ciudad que está justamente
detrás, ¿no? El acceso desde la ciudad, desde la Sevilla-Almohade, está justamente en este punto. Digamos que en el proyecto o lo que vais a ver, bueno, pues estamos entendiendo que se acumulan todos esos tiempos, todos estos tiempos que no tienen todos la misma densidad, ¿no? Porque hay unos más importantes, otros menos importantes, unos están como flotando más arriba, otros más abajo, pero se convocan todos al mismo tiempo. A mí me parece que el punto de partida de todos los proyectos es justamente ese, ¿no? Un tiempo indeterminado donde está todo y donde nosotros seleccionamos, ¿no? Seleccionamos. Y en el caso de la selección de los proyectos que vais a ver aquí, yo creo que están todos, lo ha dicho antes Juanjo, como suspendido, ¿no? Dice, punto suspensivo desde la charla de esta mañana. Pues he suspendido probablemente también la manera de operar de los proyectos que encontráis ahora, como buscando un tiempo intermedio, un tiempo que no es final, un tiempo que puede ser una etapa intermedia, como es esta operación, ¿no? Esta operación que efectivamente al tratarse de la intervención del arquitecto, pues está bajo su sensibilidad o bajo su manera de ver todos estos condicionantes, pues ha actuado de una manera determinada. Una manera que nos puede parecer mejor o peor, pero que ha leído una cierta importancia de este sistema de relaciones nuevo que está introduciendo esta puerta y que le lleva como a apartarse prudentemente en el perímetro, como si diera corriente, ¿no? Dice, no toco, como si hubiera necesidad de un aislante, y también pues ha querido que esta sala debía ser una sala con una cierta escala, ¿no? Para responder a la escala de la propia puerta. Entonces pues viene bien como un salón de actos, ¿no? Bueno, esto era un poco más ajustado, ese espacio, esa tensión. Una tensión, después lo voy a comentar. Claro, esta invitación al curso ha sido como reventarme continuamente lo que tenía previsto dar, porque yo no pensaba hablar de esto hasta después, pero salió lo de la sala y es como una breve introducción. Yo voy a intentar en 2 obras contar como una especie de declaración de intenciones. 2 obras y después hablaremos del Alcázar, enlazaremos un poco con este plano. Solamente destacar que el espacio en el que estamos también tiene mucha memoria. El espacio por donde habéis entrado reverbera en su conformación urbana lo que fue el antiguo Alcázar, es decir, ese patio de banderas, la plaza de armas del espacio. Y lo digo porque en este plano se ve, si este es el Alcázar original, este es efectivamente el espacio liberado, el espacio necesario para un movimiento previo a una puerta, y todas estas cuestiones, todo esto que está aquí, pues son las construcciones, que son los palacios o los elementos institucionales que siempre se adosan a esta banda oeste. Cuando el Alcázar se amplía, pues siguen adosándose y siguen liberando con patios, con vacíos, todo el espacio de contacto con la ciudad. Bueno, como esto vamos a hablar luego, yo traía como una imagen que a mí siempre me ha parecido muy pertinente, ¿no? Que es este cuadro de Max Ernst, se llama El Jardín de Francia. Lo habréis visto, a lo mejor se ha utilizado en algunas ocasiones para ilustrar otros conceptos, ¿no? Pero me parece interesante que, y haciendo como yo creo un poco una analogía, un paralelismo con lo que estamos viendo, Max Ernst utiliza una especie de cartografía, que es todo este recorrido, este dibujo del río Loira en su encuentro con el Indre, en una zona de Francia que se reconoce, que son las Varenne, que se producen ahí unos intercambios entre lo sólido y lo líquido, ¿no? Unas formaciones arenosas. Y en él hay un recorte, ¿no? Max Ernst hace este cuadro, lo crea en el año 1962, ¿no? Y él dice una cosa, dice: es el encuentro fortuito de realidades distintas en un plano no coincidente, porque lo que aparece detrás en ese recorte es una Venus, ¿no? Una Venus de un cuadro clásico de Cannavale. Parece que la Venus está detrás porque aparece en el recorte, pero la Venus levanta esa pierna, le hace sombra sobre la otra pierna, parece que se sale del cuadro, cuando realmente es un recorte que está en un segundo plano y ambas cosas conviven. Ambas cosas, que es una representación plana de una cartografía y un elemento volumétrico. No sabemos qué está delante, qué está detrás, pero está todo en la misma escena, en un plano, como dice él, no conveniente, que probablemente sea algo que va a flotar en todas las intervenciones. Yo traigo 2 actuaciones en las que vamos a desgranar un poquito esa historia.
Una de ellas es una intervención en un castillo de la provincia de Cádiz, en Jimena de la Frontera. Es un castillo, efectivamente, de control de paso. Un castillo que se sitúa en la línea que une la salida natural de la Serranía de Ronda hacia el Estrecho de Gibraltar. Un paso histórico fundamental, porque sabéis que todo aquello, esa salida o ese canal falso, en cierto modo, es una salida del Valle del Guadalquivir para cortar camino hacia el Estrecho. En épocas remotas, en tiempo de los romanos, hacia Cartella, ¿no?, que era un establecimiento tremendo, ¿no?, en cuanto a lo mercantil también, como Hispalis, ¿no? El castillo de Jimena, aquí lo veis, un paisaje absolutamente increíble. Desde la torre esta que habéis visto antes, desde esa torre hacia el norte estamos viendo, al fondo estáis viendo la Sierra de Ronda, al sur quedaría el Peñón de Gibraltar, en una posición de control de ese camino, de esa vía natural clarísima, ¿no?, utilizando ese. Y a la izquierda, ahora mismo, en la actualidad, hacia el oeste, el Parque Natural de los Alcornocales. El castillo, en esa foto está en la misma dirección, el castillo es este. Y este es el río Garganta y la actual Jimena. Curiosamente, está la actual Jimena, que es desde la época de la Reconquista, porque la Jimena, la ova romana y la medina islámica se desarrollan hacia acá, hacia la banda oeste del río, buscando esa relación inmediata con el río, ¿no? Cuento todo esto porque es un paisaje patrimonial, es un edificio que digamos que ha sido continuamente reutilizado, ha pasado por todos los momentos y por todas las épocas, ¿no? Aquí tenéis una foto de finales del siglo pasado, otra más, pero que me sirve para ilustrar, bueno, lo que queda de ese castillo. Un castillo raro, porque es un castillo inconcluso, un castillo que está fracturado. Pongo esta foto con esta porque son prácticamente iguales a como nosotros nos lo encontramos, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? Un castillo que, cuando uno se fija, a mí me sirve muchas veces para contar lo que entiendo por ese patrimonio continuo, ¿no?, que ha pasado siglos y siglos y va dejando como distintas huellas de ocupación, pero continuamente reutilizado, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí delante es un aljibe islámico, que, cuando te fijas, reutiliza una cisterna romana. Estas murallas de aquí pues ya son posteriores, son más bien de la época de la Reconquista, pero si nos fijamos en este del fondo, que no se ve bien la foto, tiene unas fusileras de la Guerra de la Independencia. La torre tampoco coincide con el tiempo de las murallas delanteras, bueno, lo típico, ¿no? El aljibe, que es una pieza fabulosa, una pieza, yo creo que la de mayor orden del castillo, ¿no? Está hablando también de la entidad de ese castillo, que no es un castillo, que finalmente en la excavación arqueológica se demuestra, en las investigaciones, que es una ciudad romana, que está arriba y es la cerca islámica la que reproduce los límites de la ciudad romana. Un aljibe que a veces da la sensación de seguir en funcionamiento, pero que está así, ¿no? Se inundó, pero está así en esta situación. Y que ya era bello cuando nosotros llegamos. Es decir, que llegamos a una situación como de, bueno, vamos a intervenir aquí, pero vamos a consolidar las murallas, vamos a ver qué hacemos. Por supuesto, la aspiración del ayuntamiento, de los responsables del castillo, no era otra que reconstruir lo que hiciera falta, ¿no? Eso no hay ni que decirlo, pero primero había que enterarse que era esto. Lo que sí veíamos que este castillo, que ofrecía esta imagen hacia el pueblo, hacia el oeste, pues efectivamente estaba construido como todos, ¿no? Con elementos reciclados romanos. Aquí está la puerta, el acceso, que era con una cerca de una medina, pero casi todo reconstruido. Y en un primer momento, analizado esa situación, pues da este tipo de análisis que hacen los arqueólogos, que son donde aparecen todas las etapas, cada una en su color, pero lo interesante del análisis es que salen muchos colores, es decir, que salen desde construcciones del siglo I a.C. hasta prácticamente el siglo XIX, con la Guerra de la Independencia. Cuando empezamos, ha habido un periodo, ha habido un tiempo inicial de conocimiento. Aparece en las primeras catas, pues aparece que justo debajo del sustrato del manto verde este que veíamos, aparecen las estructuras
romanas, las estructuras más potentes, con aparejos interesantísimos, ¿no?, que estamos viendo en Valoclaudia, en Cartella, es decir, que es una ciudad que acuñaba moneda en aquella época, es decir, la ova romana, con restos de mucho calibre, pero sobre todo encima, en la parte, en lo que le llaman, bueno, todo el espacio interior, empiezan a hacer catas y resulta que a escasos centímetros aparece pues el sustrato de la ciudad medieval abandonada, cuando ya la frontera se hace segura y la ciudad empieza a crecer hacia el camino, ¿no? Es decir, digamos que en el siglo XV. Ante esta situación, un castillo ya que se reconoce su perímetro, pues se propone intervenir en una primera parte, en esta que era justamente la memoria, la visión del pueblo, ¿no? Lo que realmente más se ve, que no era lo que posiblemente tuviera la mayor carga histórica o de valor histórico, ¿no? Y se interviene en esta ladera con un proyecto de consolidación, ¿no?, que ellos esperaban que fueran de reconstrucción, pero fue de consolidación. Digamos, es un momento de la fase esta previa de excavaciones, aquí lo estáis viendo a la derecha. Es un momento interesantísimo porque es un momento de contacto, como le llaman ahora, de percepción organoléptica, ¿no?, tocando muros, tocando pavimentos, paramentos, interesantísimo, un lío tremendo, pero que produce que ese plano anterior se complique un poco más, ¿no? Se complique porque eso que parecía una muralla fracturada es todavía mucho más fracturada, digamos que es como un hojaldre, ¿no? Todo este frente resulta que no está construido por una sola muralla, está construido a veces hasta por 4 murallas, ¿no? Por supuesto, unas superpuestas a otras, unas desmontadas para montar las siguientes, en un límite que se nos deshace, ¿no? Tan es así que se nos deshace que este es el aspecto, ¿no? Es un lío tremendo, empieza como a aparecer cosas que están una encima de otra y incluso en ese lío aparecen cosas muy interesantes que, bueno, por supuesto el recorrido, la secuencia, ¿no? Uno cuando está viendo en la obra, en la fase de investigación, qué está pasando y atraviesa todo aquello, eso tenía una fuerza tremenda, ¿no? Pero una fuerza como recuperación también de la memoria, incluso de los propios constructores de las murallas, ¿no?, de los que pasaban por allí, cuyo recorrido en algún caso incluso hemos identificado, ¿no?, para construir las primeras murallas. En fin, con la ayuda del dibujo, con la ayuda de la investigación y empezando a limpiar todo esto mentalmente, estamos dando cuenta que lo que realmente ocurre allí es que es una misma muralla que va retrasándose para afianzar una posición inestable en dos sentidos: inestable estáticamente porque se iba deslizando e inestable en el tiempo por los ataques, porque era el punto más bajo del castillo por donde había recibido distintas reconstrucciones y refuerzos, ¿no? Bien, esas fotos anteriores son como el caos, ¿no? O sea, todo. Entonces el proyecto empieza como a hacer esto, ¿no? Es decir, bueno, entre los recorridos y la ayuda de la geometría, ¿no?, se pueden empezar a leer cosas, ¿no? Podemos empezar en absoluto reconstruir ese límite, sino aprovechar como una oportunidad que el límite está roto, que el límite no existe, para generar un recorrido alternativo al recorrido habitual del castillo. Y podría ser interesante salir entre las fracturas y enseñar al habitante de Jimena, bueno, pues que hay otro castillo, tiene otro castillo debajo, que es justamente el castillo que le da origen, que le da sentido al castillo que tiene, ¿no? Y que se vería precisamente como un hojaldre entrar dentro del propio castillo, como si hubiéramos introducido una lasca, ¿no?, o un sustrato de tierra, ¿no? Generando un dibujo de ese recorrido alternativo, de ese segundo recorrido, que permitiera ver toda esa complejidad ordenada, pues generando un dibujo que empastaba realmente con las nuevas líneas que habían aparecido, un recorrido por aquí, incluso otra segunda capa que sería justamente la de las contenciones, ¿no? Las contenciones necesarias para que eso no se nos venga abajo. Entonces, en cierto modo, el proyecto lo que juega es con que esa capa, esa nueva capa que se aporta, es como si pareciera que estaba ahí, porque en parte estaba ahí, era un poco las zonas de paso, ¿no? Es como, vamos a solidificar esto en ese momento,
es como si hubiera aparecido un sustrato más o un estrato más, y en ese momento es como si redibujáramos, no sé, si apareciera algo que nos está invitando como a verlo todo. Por eso tenía que ser mimetizado con el terreno. Tenía que ser algo como si el terreno se hubiera quedado, hubiera aparecido, ¿no? Bueno, aquí tenéis desde otro ángulo, esto ya más o menos aclarando. Ese camino, ese trazado, a veces dibuja, cuando la muralla no está porque se ha caído, la dibuja. Es decir, nos ayuda como a entender cuál era el perímetro. Cuando la muralla está con una geometría análoga, reconstruye o vertebra un poco ese recorrido, ¿no? Y ahora voy a pasar así un poco rápido esa historia, ¿no? Aquí tenéis a la gente ya viendo eso. Tiene un extra, ¿no? Y es la capacidad que tenía también ese recorrido de enlazar con los senderos naturales del parque. Es decir, el parque natural, su puerta es prácticamente el castillo, y decíamos, bueno, pues realmente el castillo que se pasa por aquí, bueno, también se puede pasar por aquí y enlazar estos recorridos con los senderos que nos llevan al exterior, es decir, que podíamos tener incluso una visita alternativa por fuera, ¿no? Con esa operación también, la de colocar intentar indagar qué pasaba en esa ladera y colocar ese camino, el castillo ganó en escala. Era más chato, que era lo que preocupaba a todo el mundo, pero en el momento que le sacamos el suelo, sus pies, pues ganó en altura, ganó en escala y ya parecía un castillo de verdad, ¿no? Porque todo lo que se ganó, pues está aquí, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, y en vez de crecer por arriba, creció por abajo, ¿no? Y intentando que la imagen fuera un poco la misma. Nos importó mucho el aspecto que tenían las masas construidas, la construcción, el que tenía como permanente, ¿no? Es decir, el aspecto de ruina que tenía el castillo, ese aspecto inacabado pero muy potente, donde era tan valioso casi los forros como los rellenos, ¿no? Creíamos que era el adecuado, no sé, la ruina como lo esencial, lo que queda después incluso de la acción atmosférica, de la acción de los agentes tal, y va destilándose lo simbólico, lo histórico tal, hasta que queda eso, ¿no? Que a veces nos dan ganas de, ojalá pudiéramos construir esa ruina, ¿no? Y esa la teníamos allí, ¿no? Y entonces vais a ver que se opera como con una cirugía mínima, intentando que todo sea estable, pero que casi no se note en la mano, sino simplemente que lo que hemos introducido es algo que te permite verla desde más cercano, entretejido de alguna manera en el actual castillo, ¿no? Bueno, aquí tenéis de la zona de acceso o distintas imágenes Hay partes de ese castillo que contaban más y que arqueológicamente eran muy interesantes y quedan también quedan vistas y presentadas. Y todo lo que se aporta intenta como diluirse, quedarse como en un segundo nivel, que era un poco nuestra actuación. Decir, bueno, si hay que meter una pasarela, hay que meter una contención, bueno, vamos a intentar que lo protagonista sea realmente lo que nos mueve aquí, ¿no? Ahí la torre también se interviene también de una manera, bueno, lo justo, porque están ahí los revestimientos originales, están incluso otras operaciones de reciclaje también de este espacio, como otro elemento a otra altura y ha dejado ahí las huellas. La subida, bueno, sí destacar esto, ¿no? Que es un poco la actitud con el resto, las fracturas que va teniendo el castillo, que son algunas incluso muy interesantes, ¿no? Esta de la punta nos dio la oportunidad de que el recorrido se cerrase, ¿no? Podemos salir por un lado y entrar por otro, porque en la punta el castillo está roto. Pues nos vino muy bien que el castillo estuviera roto, además ya consolidado como esa imagen en la memoria, ¿no? Y lo que hicimos fue solamente recoger el suelo para que no se fuera, limpiarlo, recogerlo, hacer una contención y colocar en ese punto la salida al paisaje. Es decir, que el recorrido sería por dentro, llegas a la fractura, sales fuera y en vez de seguir viendo el castillo, lo primero que te enseña es el parque natural, así. Al fondo, porque está nublado, no se ve el peñón de Gibraltar, pero está en esa... Y esta especie de lío de cosas que lo da, digamos, la superposición de planos de esta foto, ¿no?
pero es realmente algo que se va recorriendo, ¿no? Como si uno enlazara con la propia arqueología, ¿no? Es decir, nuestro trabajo ha sido como, qué suerte, la arqueología nos ha sacado un sendero, pero no está. Es el que hemos solidificado, el que hemos aguantado, a la espera de continuar, ¿no? A la espera de ver qué ocurre, ¿no? No ha habido necesidad de colocar más, ¿no? Solamente eso que estáis viendo a la derecha, que son contenciones, ¿no? Entre esos restos arqueológicos, o tensar el camino, en este caso en paralelo a la muralla. Ahí viene. Y después siempre que el camino es un poco el balcón hacia la vista del paisaje y del pueblo, ¿no? Que está a los pies, ¿no? Para hacer todo esto posible, todos esos mecanismos que comentábamos antes, que son casi invisibles, que son pasarelas, barandillas, pero los mínimos y colocados en los puntos justos, pues se despliegan por todo el castillo y digamos ajustados, ¿no? a la mínima incidencia, o hacer posibles pasos que eran a veces imposibles, ¿no? Como estas piezas, o me he equivocado, incrustados, aprovechando fisuras, aprovechando zonas que quedaban de separación entre piezas originales, tocando los suelos lo justo para que se leyeran todas las fábricas, convocando todos los momentos a la vez, porque, como estáis viendo, estamos viendo el siglo XIX en un suelo, como pasa en la foto anterior. Aquí está hecha la foto desde el plano superior del patio de armas de la torre, pero miramos hacia abajo y justo debajo había un pavimento del siglo XVI que convive, ¿no? De alguna manera. Fábricas que se superponen unas a otras de distintos momentos históricos, pero que quedan presentadas o cosidas a lo mejor por esas pequeñas tiras que son las piezas de las nuevas pasarelas y sistemas o esta pasarela, que es la que cierra el recorrido y que de alguna manera se enrosca, por ejemplo aquí, ¿no? Para destacar dos amurallamientos que aparecen en ese punto, ¿no? Bien. Es una declaración de intenciones un poco de ese tiempo entretejido realmente que se produce allí, y que el proyecto, yo creo que le da como una especie de consistencia, ¿no? O de una etapa más, o entra ahí, ¿no? En este caso es como un polo opuesto, una casa-palacio, una casa del casco histórico de la ciudad de Cádiz. Es un proyecto, el anterior se acabó hace un año, aproximadamente un año y medio, y este es un proyecto que se acabó hace 5 ya, que está cerrado. Hace 5, pero está cerrado. Es una ampliación del Museo de la Ciudad, con lo cual eso es importante porque hay un uso, no es como el caso anterior, que realmente es una consolidación tal, y nosotros hemos creado ese nuevo uso, ese nuevo trato, pero en este caso partimos de un uso obligado, que era convertirlo en museo, no casa-museo, sino museo en el que la pieza principal del museo, en el concurso de ideas lo decía así, era justamente que la casa era la principal, efectivamente la casa en sí misma era la principal pieza del museo. Después habría que llevarle, la casa tendría que contener otras colecciones del propio museo que está enfrente, pero de momento era la casa lo importante, ¿no? Es muy difícil hablar de esta casa que estáis viendo en la foto, que es muy sencilla, está como lisa, ¿no? Como nada más que tiene los huecos, pero cornisas mínimas, una casa que, lo digo porque está reflejando, esta casa ya ha sido también tocada y se le ha limpiado todo un aparataje decorativo que había heredado del barroco, y en el momento en que se abre esta plaza donde está la casa, que es la plaza donde se instala la academia, pues recibe ¿cómo le llaman? Un restyling, como le dicen en los coches, un restyling, se le elimina todo ese aparataje decorativo barroco para convertirse en una casa académica, ¿eh? Entonces simplemente dice, bueno, borramos, y entonces la casa se queda así. Es muy difícil, bueno, efectivamente Cádiz, ¿no? Es muy difícil sin saber qué es Cádiz, ¿no? Pero yo no voy a contar Cádiz, voy a contar que la casa está ahí, ¿no? Está ahí en medio de un parcelario, de una ciudad, de una trama que está
construida casi en un siglo y pico de una vez, para que se hagan un poco una idea, motivado por el florecimiento mercantil de la ciudad, ¿no? Al hilo del traslado de la Casa de la Contratación de aquí, allí, ¿no? Allí se instalan en Cádiz todos los mercaderes, todo el que quería tener empresas con América o cualquier tipo de intercambio tenía que pasar por allí, con lo cual se instalaba en Cádiz y demandaba suelo. Entonces, eso es un poco lo que produce esta ciudad, ¿no? La ciudad compacta sobre un zócalo de murallas, ¿no? Y aparece pues ese segundo nivel, ese segundo taco construido blanco, que es la ciudad donde, yo lo comento muchas veces, como si las cosas aparecieran solamente, o incluso las plazas aparecen como talla, con sustracciones de una talla de madera que se le van quitando piezas o poniendo piezas, pero que se construye con bastante potencia ya desde el siglo XVIII. Esa casa es una de esas piezas, que está aquí, ¿no? Que está en esta plaza. Esto, en este plano, siglo XVIII, todavía no es plaza, es el huerto de un convento, y es en el XIX, con la desamortización, cuando se convierte en plaza, ¿vale? Una ciudad que era así, en el XVIII, muy curiosa porque hay tantas casas como torres, ¿no? En el grabado, ¿no? Y claro, las casas se especializan en esa función y elevan una torre que es la torre mirador, ¿no? La torre que busca esa relación con lo que llega de ultramar, ¿no? Previa a la entrada en puerto, ¿no? Se engalanaban a base de esto de estandartes, ¿no? Esta es la principal de la ciudad, que es la Torre Tavira, pero todas se engalanaban para darle a los dueños, ¿no? ese renombre en la ciudad. Aquí tenéis la misma en el 19, pues todavía permanecen estas torres, caen en desuso. Después del terremoto de Lisboa se caen muchas y el cabildo de aquella época las prohíbe, ¿no? Pero todavía están muchas, bueno. Hoy en día este es el paisaje de la ciudad, jalonado por muchas de estas torres, ¿no? Es aquí donde está la casa, justamente. En este punto, fijaros cómo la ciudad está como trazada, a cordel, está trazada lanzando calles rápidamente porque había que construir, ¿no? Y esta construcción se produce en ese momento barroco, ¿no? La ciudad, digamos que todo el casco ya estaba construido hasta aquí, en el 18, es decir, que casi que no quedaba, eran terrenos militares. Bueno, pues las plazas aparecen, esta sí aparece proyectada, las demás aparecen por desamortización. Esta también, la del mercado, ¿vale? La casa también fue ayuntamiento de la ciudad durante el tiempo en que el ayuntamiento estuvo en obra, y fue en el siglo recién desamortizada la plaza, es decir, que pasa del barroco al neoclásico, y con esta escenografía de fachada, que es un poco la que se ve ahora, ¿no? Con estos huecos, ¿veis? Como muy limpios, nada que ver con su aspecto barroco. Le digo todo esto porque el casco de Cádiz evoluciona como la propia casa. Del barroco al neoclásico se va como simplificando, ¿no? Y ahora veréis lo que ocurre dentro, ¿no? La casa es así, una casa barroca, este es su patio. Uno entra aquí y ve esto. Todas estas casas funcionan de manera parecida, estas casas palacios, con un patio principal importante de recibimiento, en línea con el zaguán, una escalera, un patio de fondo, unos patinillos de servicio, una escalera principal en medio, filtrando la actividad entre el patio de fondo y el patio principal, y una torre aquí en medio, ¿vale? La torre que desde abajo ya se nota por su cimentación pegada al cuerpo de escalera. Por dentro es así, era como muy rara, porque aquí se nota un momento arquitectónico, aquí probablemente otro, el barroco, aquí está otra cosa, y aquí un añadido, aquí una cosa aquí escondida. Entonces, estos son los espacios de patinillo, los espacios traseros, que son importantes porque es donde se produce el proyecto, gran parte de la propuesta, y los niveles superiores de la casa, que eran así como muy domésticos, la zona de servicio. Sabéis que estas casas funcionan cada nivel. El nivel inferior, lo de basamento, era la actividad mercantil, almacenes, escritorios y tal. El nivel principal era el noble, donde vivía el dueño, y arriba toda la planta superior es de servicio. Ahora lo vais a ver en la sección. Pues había un filtro entre la planta baja y la superior, un filtro que eran las galerías, que es esto que estamos viendo aquí, volando sobre el patio, que lo que hacían era
ajustar la mirada, de alguna manera se interponía para evitar la visión directa de los niveles superiores donde está el servicio, ¿no? En una sección de la casa que era como esto, ¿no? Sí, pero aquí había muchas cosas, ¿eh? Así que esto es un recrecido, esto es otro recrecido, en fin. Era así la casa, esto es lo que pasaba, ¿no? Pero aquí uno sabía que estaba aquí, había una torre mirador que fijaos que ha quedado empotrada, ¿no? Dentro de todas estas construcciones, en este caso casi del siglo XX, estas de aquí, del XIX, finales, y después la casa original que está aquí, ¿no? Bueno, esta fue la propuesta del concurso. Es decir, bueno, hay una primera acción que es, más que destruir algo que efectivamente podía entenderse que era original, o sea, se analizó bastante bien y se vio que realmente eran elementos añadidos, que eran elementos, bueno, que estaban, fijaros de qué manera colisionaba contra la torre original, que efectivamente había sido anulada. Forma parte de la historia de la casa que se anula la torre, con lo cual no era extraño. Pero sí es verdad que apareció una oportunidad interesante cuando ese elemento no estaba, ¿no? Que era como la volumetría que existiría en esta casa barroca, que no es la casa que finalmente teníamos, era la primera, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hay muchos tiempos, ¿no? Está el primero de la casa, hacia dónde evoluciona. Podemos coger el tiempo, en cierto modo, que nos interese. Podríamos hacer como una especie de vuelta atrás o no. Es como esto de la puerta, ¿no? Dice, bueno, este tiempo nos vale, no nos vale, lo anulamos. El tiempo de los lavaderos es más interesante, anula otras lecturas, a lo mejor podemos prescindir de algún tiempo, ¿no? Pero están ahí todos, ¿no? Digamos, el escenario es que están todos presentados y uno tiene que destilar, ¿no? Y entonces el proyecto hace esto, es decir, bueno, yo reconozco ahí ese espacio, este espacio, y este espacio ahora mismo en el nuevo museo se puede convertir en el gran espacio vestibular que alojara también un sistema de escalera o de acceso a los niveles superiores de la cubierta. De esa manera metíamos en juego también las cubiertas, ¿no? Y podía servir, bueno, pues el actual vestíbulo, ¿no? El vestíbulo de ese museo y de la casa original podía tener como un contrapunto aquí arriba, como que el centro de gravedad de la casa, pues lo vamos a distribuir, lo vamos a separar un poquito y vamos a darle tanta importancia a lo que está arriba como a lo que está abajo. De esa manera se introducía también como un elemento de mediación de, bueno, no sé qué será eso, pero podemos mediar entre una escenografía de la casa que ya está consolidada aquí como más modernizada y recuperamos aquí la escenografía inicial y este elemento como que media, ¿no? Como si hiciéramos un injerto, ¿no? Y bueno, vamos a meter ahí algo que no nos está diciendo que el tiempo es continuo, sino que eso se ha fracturado y que la montera, en este caso era una montera, nos puede ayudar como a no darlo como lineal, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Y entonces esa montera, ese elemento, pues se extiende en el fondo de la casa donde están los patios y nos construye la escalera que sí realmente cumple con el uso museístico, con el uso de la institución. Es decir, que es una misma operación, introducimos un elemento que en una parte es la escalera, pero en el otro nos media entre dos tiempos muy distintos. En un espacio, ese elemento queda como suspendido, como si retuviera ahí una especie de atmósfera de aire, un tiempo. Algo tiene que ver, lógicamente nos apoyamos también en otra cosa que surge en las casas de Cádiz del 19, que son las protecciones de los patios con monteras. Y bueno, pues esto podría ser una montera. No sé cómo. No, pero me queda poco. Es decir, que no hay un invento, es un invento no tipológico, pero sí del modelo, ¿no? Y bueno, puede ser una montera que haga muchas cosas. Puede ser una montera que haga también de montera, que nos presente la torre. Era como un poquito escenográfico también como lo barroco, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo para la torre para que se vea y después de alguna manera el aire o este espacio de doble altura pues nos está dando esa categoría de espacio vestibular en la zona alta del museo, con lo cual ese nivel superior, que podían ser salas expositivas, pues tenía un espacio de desahogo que además comunicaba muy bien con el nivel de cubierta que se convertía en esa azotea, pues se convertía en otro espacio a sumar, un espacio reconquistado por el cual la casa también recuperaba algo que tenía las torres miradores, que era la percepción o la idea de apropiación de las cubiertas de la ciudad, ¿no? Bueno, esas son algunas imágenes
esta es interesante porque pasamos de esto se elimina y entonces pues metemos esto. Y sale la torre como era, con bastante fuste y la escenografía y la casa desde aquí pues casi que no se altera, solamente está pasando arriba, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco la maqueta que hicimos y la maqueta esta y las monteras de Cádiz. Nos gusta la casa de enfrente. Esto en la obra, vimos la casa de enfrente, las tiene muchas casas, ¿no? Es un elemento de acero y vidrio que se coloca encima y que un poco hacía lo mismo que esta, ¿no? En el interior la intervención es que está completa. Bueno, el tiempo está ahí, ¿no? Está perfecto. ¿Está todo bien? Bueno, pues vamos a dejar la escenografía que hay, ¿no? Esto fue una exposición que se montó para la inauguración. En los niveles superiores sí, ya, claro, lógicamente, en el momento que desaparecen los añadidos, pues aparece este espacio. Y es donde colocamos la escalera. Fijaros que la montera está así para darle el aire justo a la torre. Un elemento que pretende ser leve, ¿no? Que no se sepa exactamente cómo está apoyado. Que es este, ¿no? Y en el plano ya superior de salida cubierta, pues todavía más libre, ¿no? Todavía más casi esto, ¿no? Solamente se ve al exterior por una celosía para protegerla, ¿no? De las vistas, del sol, dar una imagen como más abstracta, ¿no? Esta es una foto del momento de la desaparición de ese añadido y ya fotos finales para que veáis un poco el recorrido por el edificio, que conforme se asciende se hace más leve, como son estas casas, ¿no? Y arriba pues que casi no está. Aquí tenéis, bueno, el patio, esta escenografía que responde más al momento académico de la casa, ¿no? El momento de que fue ayuntamiento y se abrió y el dueño de la casa necesita modernizarla, necesita actualizarla y hace esto, ¿no? Digamos que tunea la casa, veis esos medallones que son de principios del 19. Y de pronto la torre ha aparecido en la escena del patio, ¿no? Cuando uno la ve desde abajo dice, oh, mira, la torre, antes no se veía porque lógicamente estaba empastada, ¿eh? La casa se restaura buscando los colores similares, análogos a los que nos encontramos, ¿no? Un poco más vaídos, más pastel, para que pudieran ser también un contenedor abstracto suficientemente neutro como para lo que iba a recibir después del Museo de Cádiz, ¿no? Y sí se opera en la zona trasera, se opera con algo más de determinación en la colocación de la nueva escalera, que tiene que cumplir todo, ¿no? Y porque es un vacío, ¿no? Pero en esa parte trasera, aquí aparece un arco, pues también se integran otros elementos que aparecen del espacio de almacén. Era este gran arco de paso de carruajes o lo que fuera, y queda ahí presentado. Ahí al fondo, bueno, pues hicimos también una bajada a un aljibe que había. A los aljibes no se baja, pero nosotros dijimos, bueno, pues está fácil, ¿no? La escalera sube por ahí, pues metemos ahí un taladro y bajábamos a la gente al aljibe, y de hecho se baja. Estos son los niveles inferiores, la casa queda pues tal cual, ¿no? Casas que están muy bien construidas, ¿no? No he hablado de esas casas de Cádiz, pero muy bien costeadas, muy bien construidas, una tecnología en aquel momento yo creo que llevado porque hay dinero, ¿no? La tecnología en la que lo defensivo o lo civil y lo militar pues tienen muchos trasvases, ¿no? También las carpinterías náuticas, ¿no? Y la tecnología que se emplea en la casa pues tiene mucho que ver. Pero conforme ascendemos pues empiezan a aparecer estos espacios, ¿no? Esa montera colgada o ese otro espacio a cubierto, que es casi la cubierta, ya la salida, perdón, a la azotea. Bien. Y que, bueno, pues genera también otras diagonales, otros ejes, otras transversalidades. La torre presentada un poco en ese espacio. El cambio, ¿no? Convertida la cubierta en un salón más de la expositivo, ¿no? Y la torre, que queda enredada en esa montera, la torre mirador, metida como en esos reflejos, como en un mundo como extraño o nuevo. La torre también se habilita y desde ella, curiosamente, aparece la casa como metida en una vitrina, ¿no? Así que la montera un poco es como, si no queríais la casa musealizada, pues se la veis desde aquí y se ve a través de la propia montera, ¿no? Hacia abajo aparecen como todos los niveles
superpuestos, ¿no? Algo había de ese proyecto en que se construye un poquito antes, en el que es una casa en Alcalá, en el que ya había un poco toda esta historia de puede haber algo que medie, algo que se convierta, le dé a la casa lo que le falta, ¿no? En este caso un espacio de galerías, ¿no? Lo paso rápidamente, pero tiene que ver con ese elemento intermedio que conforman en este caso unas celosías para acabar de construir una casa que aparece solamente, pues en este caso con las arcadas de planta baja, una crujía principal, y es necesario como meterla en tensión, ¿no? Lo pongo como... Y que también tiene arriba algo de este paisaje capturado de la ciudad dentro de la casa, ¿no? Como meter ese otro tiempo de la contemporaneidad dentro del propio espacio, ¿no? Y ahora, después de este paréntesis de media hora, volvemos al patio de bandera, que es donde estamos, ¿no? En el Alcázar está pasando esto que está pasando aquí continuamente, que yo creo que es lo realmente interesante. Esta mañana está con nosotros Miguel Ángel Tabales, que sostiene que el problema de todo lo que hace aquí es que cuando toca algo, lo que hay detrás tiene mucha calidad, tiene mucha categoría. Y eso es así. Y se presenta, como he comentado antes, a escala 1:1 y directamente dice: aquí estoy yo, ¿no? Y te introduce, pues, muchas relaciones en las que es difícil, si uno llega con un proyecto de arquitectura y no mucha flexibilidad, es difícil lidiar con ellas, ¿no? Hemos hablado de esta casa, donde estamos ahora, de esta esquina, pero yo quería comentar algo que yo no he hecho ningún proyecto allí, pero lo he visto recientemente como ejemplo de lo que está pasando aquí, ¿no? Y lo tenéis al otro lado de la plaza, en este otro punto, ¿no? Como veis aquí, esto que comentaba antes, bueno, hay una serie de vacíos que siempre están en esta banda, y después hay una conformación de la plaza, que esto se produce entre el 18 y el 19, ¿no? Esta plaza, pero que aquí deja otros edificios pegados a la muralla. Edificios que uno cuando ve el plano se queda como un poco mosqueado, ¿no? Dice, bueno, sí, aquí hay un palacio, esto, ¿qué cosa será esto, no? Si está también en la misma posición, como pegado. Ahí hay ahora mismo una casa, que es esta casa del 19, ¿vale? Una casa que se adosa directamente a la muralla y que, lógicamente, uno sabe que se va a encontrar cosas, ¿no? Esta casa con este aspecto, ¿no? Muy bonita, muy interesante, que está literalmente pegada, como veis ahí en la foto de la derecha, que utiliza incluso la muralla como apoyo de una crujía en torno a un patio, un jardín, ¿no? Y que tiene este jardín tan bonito, ¿no? Delante. Cuando uno ve los planos antiguos, en este caso el plano que se hace después del terremoto de Lisboa, en el siglo XVIII, que es un plano, bueno, como todos los planos de esta época, ¿no? Uno ve la casa hasta aquí encima, ¿no? Pero la casa no ocupa todo este patio. ¿Estaba aquí? Estoy aquí por acá. ¿Estaba aquí? La casa está aquí. ¿Dónde está aquí? Pero no ocupa todo este patio, sino que aquí se está leyendo un patio mayor y algo que le es casi natural, ¿no? Algo que está pasando detrás, ¿vale? Y hay un documento fabuloso del Alcázar, que es del siglo XIX, que es este levantamiento que hacen en 1972, ¿no? ¿Sale aquí? En el que ya se ve que la casa se ha construido y este patio se ha loteado, ¿vale? La casa está aquí, esa casa es esta. Ahora la vais a ver, en este se ve mejor. Yo creo que está mejor en este. Esta es la casa. Y he marcado en azul lo que salía en el plano anterior. Eso que sale en azul, pues realmente sabemos que es esto, que es un palacio almohade, bueno, almohade no, anterior, un palacio reciclado en el momento almohade, pero que estaba ahí. Curiosamente, el parcelario actual ha reverberado también parte de esa construcción, que no sabemos. Mira, qué curioso, tiene la misma forma, claro que tiene la misma forma. Cuando la casa se pica, pues empieza a aparecer, lógicamente, estructuras que son de otro momento. En este caso, estaba claro, esta es la muralla que cierra el recinto, la muralla del siglo XI, finales del XI, perdón. Y aquí tenéis
el salón de la casa, que cuando lo pican pues empiezan a salir estos tapiales que también son de ese momento. Incluso cuando quitan el suelo, pues aparecen los suelos, como muy cerca, estos suelos que son de otra cosa. Pero, es decir, que prácticamente la casa, ya el colmo fue esto, que tiran una pared y aparece esto. Y nos vamos acercando, el colmo, porque es que es, bueno, pues una decoración almorávide, es decir, que el salón de la casa era el salón, parte del salón del aula principal de ese palacio, que dicen que es el palacio, dicen, bueno, no sabemos, creemos que sí, el palacio de Al-Mutamim, el primer palacio, el palacio Taifa, ¿no? Origen de este alcázar. Todo eso pasa allí, bueno, con la decoración, el tapiado. Con lo cual, dice, ¿ahora qué? Esa obra que no tiene, yo no tengo nada que ver con ella, es de Patrimonio del Estado y están como descompuestos, ¿no? Porque iba a ser una delegación de Hacienda, ya no puede serlo, claro. No puede serlo y está la cosa ahí como callada, ¿no? Pero ese es el principal palacio, el primer palacio de este recinto, igual que esta fue la primera puerta. Y aparece ahí con todo su aparato decorativo. Incluso baja la planta de arriba porque le metieron una planta intermedia en su momento, cuando construyó la casa del 19. Es decir, digamos que la casa del 19 recicla exactamente una parte del palacio. Pues en la planta de arriba hay también un reciclaje de la armadura de la cubierta de ese palacio, de ese momento, ¿no? En este caso, lógicamente, esta pared, bueno, pues con nuevos huecos que se han construido para darle sentido a este segundo nivel, porque efectivamente el aula islámica era altísima, era muy grande. Entonces me venía bien como este cuadro de Magritte, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? Realmente, la casa del 19, el salón, estamos viendo un salón, es decir, estamos viendo el jinete en el bosque, pero ¿qué estamos viendo? El bosque, el jinete, yo qué sé. Estamos viendo todo en el mismo momento, ¿no? Cosa que me parece interesantísima, porque la casa del 19 es muy valiosa, es muy interesante, valiosa, bueno, desde el punto de vista espacial, ¿no? ¿Cuál es el concepto ese de valor, no? Y la hace ahora más interesante el hecho de tener ese huésped dentro, ¿no? Ese huésped que aparece continuamente, aparece y desaparece. Seccionamos esto, ¿no? Lo seccionamos. Vamos a ver qué es esto. Este es el aula, ¿no? Donde aparece eso. Aquí es donde aparece la bífora esta que separa la alanía, ¿no? Y vamos a seguir seccionando y tal. Y entonces tenemos el otro palacio. He traído esta sección sobre todo porque la Universidad Internacional ocupa un ala del Palacio del Yeso. Así que la propia Universidad Internacional que nos acoge hoy aquí, una de sus aulas principales es justamente una de las aulas del palacio anterior, ¿no? Es decir, que también recicla, en cierto modo, esta situación y probablemente cuando pique, y lo tiene, lo sabe que lo tiene, hay un arco por aquí del momento de la construcción del Palacio del Yeso, que era el Palacio de la Justicia, ¿no? Y este era el Palacio Real, ¿no? Todo eso está ahí viviendo, pero yo insisto, está viviendo como un tiempo intermedio, ¿no? Ahí está metido, no porque ese tiempo sea más valioso que el del 19, probablemente a nivel histórico sí, pero a nuestro nivel, no sé. Yo creo que genera una atmósfera de situaciones que son todas interesantes, ¿no? Por lo menos todas interesantes porque conviven, ¿no? Para que entendamos un poco lo que estamos hablando, porque solamente estamos hablando de esto. Este es el alcázar original, esta es la puerta donde estamos, que fijaros, era un lío. Esta puerta era una puerta doble, otra muralla por allí, otra por aquí, era como un fuelle, ¿no? Y en un segundo momento, inmediatamente en el tiempo de la conquista almohade, echan a los almorávides, bueno, pues el alcázar duplica su tamaño hacia el río, porque el río está por aquí, cerca. Tagarete aquí, que está aquí desembocando en el Guadalquivir, que está bastante más alto, está un poco más arriba. Bueno, pues el alcázar duplica aquí. Y hay un momento determinado en que el río empieza a retrasarse por una especie de, como dicen ahora, el cambio climático. Bueno, pues el río empieza a desplazarse hacia abajo, ¿no? Y libera muchísimo terreno aquí. Y empiezan a construirse, bueno, esto es un poco donde estamos, nuevamente. Empiezan a construirse todas estas cosas, ¿no? Empiezan a construirse nuevos recintos hasta llegar al último, que es la Torre del Oro,
Casa de la Moneda, todo aquello son recintos sucesivos donde se va, en este caso se va ocupando por el poder institucional almohade hasta abajo. De hecho, aquí estamos viendo pues ese palacio inicial, un segundo palacio muy importante, que es el Palacio del Crucero, el Palacio del Yeso, el actual Puerta del León, otros palacios que hay por aquí, la Casa de la Contratación, el Palacio de la Contratación, que lo podéis ver al entrar por allí, y van como sucesivamente, van convirtiendo, haciendo todos esos recintos, pero van también domesticando la topografía de la ciudad hacia el río. Van descendiendo y van cortando, ¿no? Aquí tenéis en el momento del siglo XIII, el momento de la Reconquista cristiana, se construye un gran palacio aquí, en este punto. Este era el antiguo Palacio Almohade del Crucero, pues en este punto, que es donde mejor se divisaba el contacto con el río y con la Torre del Oro y todo eso, el rey Alfonso X el Sabio se construye el Palacio Gótico. Se llama, que es una operación, ¿lo tenéis? Es una operación en la que en parte recicla el Palacio Almohade, todo esto se lo queda, pero solamente sustituye esta cabeza de aquí para construirse un castillo castellano, ¿no? Un castillo de otra, que convive justamente con ese Palacio Gótico. Lo cuento todo eso porque ahora voy a contar una cosa en esa esquina. Esta es la segunda gran operación que realizan los reyes cristianos, y es en el siglo XIV Pedro I, y es la vista más reconocida del Alcázar, que es la construcción de su palacio. Es este, pues para construir su palacio Pedro I hace una operación de un calibre, yo creo que de primer orden, ¿no? Él construye el palacio articulado con el Palacio Gótico que está aquí, elimina los edificios almohades que había aquí y que había aquí, que hasta ese momento habían sido reutilizados por los cristianos, y se construye el patio de la Montería y se construye un segundo patio, que es el patio del León. Un patio que es como un patio intermedio entre el patio de formación delante de su palacio o el principal y la ciudad, con lo cual él en parte recibe al personal que entra por aquí en este punto, que es una especie de baldaquino donde él sale a impartir justicia, tanto aquí, como en este otro palacio, ¿no? Es decir, que de pronto el Alcázar se transforma y este espacio pues funciona coordinadamente. Lo que hace es un gran distribuidor para aquí tener un espacio de recepción con una cuba, el otro palacio de la Contratación también vinculado a él y otro palacio que está vinculado a él, que es el del Yeso. Así que lo que realmente hace ese espacio es un gran distribuidor. Bien. Esta es la vista que todos tenéis del Alcázar cuando entráis, que es pero hay que pensar que eso es un espacio también nuevo, ¿no? Con esta conformación, ¿vale? Y con esta intención. Es decir, el Alcázar en ese momento funcionaba así, con ejes en sentido transversal, heredando un poco de la primera construcción del Alcázar, que todo funcionaba como en esta banda, y ahora Pedro I dice, bueno, pues ahora también vamos a añadir este tema, ¿no? Aquí tenéis pues parte de esa escenografía. Ese punto es el de contacto entre ambos espacios, entre ambos patios, muy importante porque hasta ahí era como un filtro, ¿no? Pues en ese hay un momento después, que es el otro gran momento del Alcázar, después de lo de Pedro I, que es este, que es el que vosotros reconocéis cuando entráis en el patio de bandera, que es el apeadero. Y en el tiempo de Bermondo Resta se ven que esta entrada del Alcázar no les vale. Vamos a dignificar este acceso, que es como más noble, para entrar directamente al espacio institucional que es este patio, este palacio de aquí. Y crean esto. Pero construir esta pieza no fue lo único que pasó. En el momento que se construye esa pieza cambia todo el sistema de relaciones del edificio. Porque de entrarse aquí, se entra aquí. Con lo cual serían en la obligación como de coser transversalmente todos los palacios en este sentido. Y hay una operación de creación de recorridos en este sentido, y hay una operación de costura de estos palacios desde el exterior, creando también toda la escenografía de los jardines renacentistas, que son esta primera banda de aquí, ¿vale? Y que hay también el entendimiento del Alcázar ya no como recinto defensivo o recinto solo representativo, sino también como un recinto de disfrute que se equipa con jardines tan importantes casi como los palacios. Bueno, eso ya no cuento nada más. Es un poco el esquema, ¿no?, de lo que estamos viendo. Bueno, podemos seguir.
En el esquema anterior hay un palacio almohade, que es el segundo recinto, que es el Palacio del Crucero, que ahora mismo se sigue llamando esto Palacio del Patio del Crucero, y tiene esta forma, que es barroca, ¿no? Estamos viendo ahí una crujía, pero por dentro uno de los salones es así, que es gótico. Un gótico raro, pero es gótico. Está, si nosotros estamos aquí, pues es esto, ¿no? Este es el Palacio Gótico de Alfonso X, pues todo este espacio de aquí. Y lo cuento todo eso porque yo cuando llegué al Alcázar, a mí la primera cosa que me encargan es, oye Paco, en el Patio del Crucero hay queremos que se vea qué está pasando allí, que hay un lío allí, abajo hay como unos sótanos, pero es que realmente el Patio del Crucero es un reciclaje de muchas arquitecturas utilizadas en muchos momentos, ¿no? Y entonces yo hice este espacio. Y bueno, en una esquina rajamos para ver qué pasaba, pero porque se quería provocar un debate, decir, bueno, ¿qué hacemos con eso que está ahí abajo? Eso que está ahí abajo, que uno se va asomando, y es el encuentro de muchas cosas, ¿no? Es realmente un jardín. Es el jardín hundido, y se ve aquí en la imagen, del primitivo Palacio Almohade, que ahora mismo está bajo el nivel del suelo de esto. Y decimos, y siendo un jardín, ¿por qué está bajo el nivel del suelo? Bueno, pues porque en el terremoto de Lisboa se cae el Palacio Gótico y dicen, puf, ahí se quedó, rellenamos, le damos menos esbeltez a todo este sistema y construimos a partir de la cota del jardín, ¿no? Bien, ¿y por qué eso? Pues porque ese jardín gótico, ese Palacio Almohade, lo que hace es salvar esta cota. Esta mañana lo comentaba Miguel Ángel Tabal, decía, hacia el río se va cayendo, entonces las construcciones se van adaptando a distintas terrazas hasta llegar al río que está como por aquí. Nosotros estamos aquí, ¿no? Dice, bueno, pues entonces en ese momento se construye este jardín para hacer el peralte, para hacer el adaptarse al terreno, ¿no? ¿Vale? Ese jardín ahora mismo está debajo. Este jardín es un jardín de 4 cuadrantes. En tiempo de Alfonso X se construye este crucero, pero es un jardín hundido, un jardín que se utiliza hasta el terremoto de Lisboa. Ahora es así. Ahora tiene un nivel menos porque está aterrado, ¿vale? Y esto es lo que pasaba. Es decir, el Palacio Gótico, bueno, primero había este era el jardín Almohade, con el edificio Almohade, que lo anula este nuevo Palacio Gótico, pero este entero es el que se cae, ¡pum!, y tapan hasta aquí. Lo que hace el proyecto, en este caso la propuesta, todo lo que he contado, yo nada más que he hecho el agujero, el cuadrado. Lo que hace la propuesta es enseñar, este es el momento del jardín Almohade y este es el momento actual en el que no se ve nada de esto, porque esto está todo aterrado. Podéis abrir esta esquina, ¿no? Solamente abrir la esquina con esta y enseñar cómo todas las cosas se encuentran. Es como el cuadro anterior de Max Ernst, ¿no? Dice, bueno, vamos a enseñar algo que realmente no es de su momento, ¿no? Porque estamos viendo arriba una fachada barroca que arranca prácticamente de la cota del patio, ¿vale? En la que estamos viendo al mismo tiempo hasta 5 momentos arquitectónicos distintos. Estamos viendo el patio Almohade, incluso su propia reestructuración en tiempo del Palacio Gótico, etcétera, etcétera, sumando muchas cosas, ¿no?, que se presentan como todas a la vez. En otro extremo del palacio, en otra parte, aquí veis lo que os acabo de comentar, el Palacio de Pedro I, ¿no? También propusimos una intervención aquí que es muy leve, Hay una cosa en el Alcázar, y es que cuando hemos visto antes la imagen del Palacio Gótico, lo del Palacio, estamos viendo una imagen como monumentalizada de los espacios, que es lo que pasa con determinadas arquitecturas, y sobre todo por monumentalizada y como permanente, ¿no? Es la estampa, ¿no? Es la estampa del Palacio Gótico, la estampa, y resulta que eso está bien, ¿no? Porque ha hecho que se mantenga, se perpetúe en el tiempo y que sigamos viendo lo mismo y tal, pero llega un momento en que hay otras complejidades que están detrás y que son igualmente interesantes y que casi dibujan un segundo Alcázar, alternativo al que estamos viendo, ¿no? Entonces había un espacio aquí, en esa banda, en esta parte trasera del palacio, aquí, en esta parte trasera que veis cómo enlaza con con el Alfonso X, ¿no? Este es el Palacio de Pedro I. Y traigo esto para que os situéis. Este es el palacio y este es el patio de las doncellas, tan famoso. De esto no vamos a hablar.
pero este es el palacio. Y resulta que había aquí un espacio debajo, un espacio que era necesario, que es como una especie de semisótano necesario para calzar esta crujía del palacio que trascendía la muralla que estaba aquí. El palacio se coloca sobre la muralla, se corta la muralla y se coloca encima y trasciende una crujía, con lo cual necesita un apeo. Entonces pues aparece ahí ese espacio que se construye pues bueno, con bastante fuerza, ¿no? Con bastante masa, ¿no? Para soportar pues todo esto, ¿no? Pues un sistema de bóvedas, de crucería y tal, que llegan hasta de extremo a extremo de todo ese frente del palacio. Lo que os comentaba antes, en el momento de la construcción del apeadero, pues también surgen estos jardines renacentistas, y entonces hay la voluntad también de atravesar todo esto en este sentido para llegar incluso a la Galería del Grutesco, que está aquí, que se construye en ese momento, ¿no? Pero hay como toda esta operación de cosido del Alcázar en el sentido transversal y de vínculo de todos estos palacios con los jardines, en este sentido. ¿Vale? Aquí tenéis esa imagen tan potente, ¿no?, de los jardines llegando ahí. Lo que se ve desde fuera de ese espacio es nada. Es decir, que ese espacio está aquí escondido, está aquí detrás, está aquí detrás. Aquí hay una boca que lo enseña, ahora os diré por qué. Pero ese espacio es así. ¿Vale? Un espacio que era pues imaginaros, ¿no?, el trastero del Alcázar, de cosas, de material de construcción, en la maquinaria de funcionamiento del patio de las doncellas, todo estaba ahí. Y un espacio de mucha categoría, de mucho nivel, porque es un espacio mudéjar, pero construido como a conciencia, ¿no?, que era como muy bajito. Pero es que resulta que ese no era su suelo, ¿no? Aquí veis el espacio desnudo, pero se detecta que tenía como 70 centímetros más, casi 80 en algún punto, y era y justamente por debajo de ese suelo pues estaba todo enlucido, ¿no? Un espacio del siglo, en este caso siglo XIV. El enlucido no, el enlucido es posterior y tiene que ver con esa operación renacentista en la que en ese afán, ahora lo vais a ver, bueno, aquí tenéis incluso hay como unas escaleras aquí en la salida, que eran esto, ¿no? Era como una cosa extraña, pero en ese afán de costura que tiene este plano, ¿no?, está ocurriendo esto. Es decir, este es el patio del crucero que os decía antes, y este es el palacio, y estos son los jardines. Pues en ese momento de disfrute de los jardines se quiere tener un espacio complementario, que es este. Y entonces se vincula. En el siglo XVI se vincula este espacio como un espacio en sombra, extensión natural de los jardines y complemento, ¿no? Y en este caso se taladra para incluso apropiarse desde aquí del palacio, de los jardines del patio del crucero, una operación que hoy en día sería como de sombrerazo, ¿no? Es decir, joder, pues claro, dice, tengo aquí unos espacios extras, pues venga, como complementario. Y este que se me queda aquí aislado al otro lado del palacio, voy a trasladar al palacio y lo voy a conectar, ¿no? Y lo voy a hacer propio también, ¿no? Después ya se aterra, como sabéis, ¿no? Entonces solamente se ven eso que se llaman los baños de María Padilla, pues es solamente el espacio central, la espina central de todo ese espacio. ¿El proyecto qué es? Pues el proyecto es restituir eso que pasaba en el siglo XVI. Simplemente colocar un suelo. Ya está. Colocarle un suelo técnico, un suelo que sirve a la espera de a ver qué hacen ahora, pero se incorpora al recorrido de visita. A diferencia del proyecto anterior, en el que hemos dejado transitoriamente una especie de cata consolidada en la esquina del patio del crucero, en este hemos habilitado ese espacio a ver qué ocurre. Entonces el proyecto, bueno, todavía no se ha construido ni sabemos qué va a pasar, pero un poco encuentra su lógica en la operación del siglo XVI, como esto se quedó fracturado, vamos a recuperarlo. Toma de ese tiempo justamente ese instante, ¿no? Y crea pues solamente un plano de suelo donde sugerimos, oye, pues se pueden colocar piezas que con una escenografía, con una, no sé, algo que el visitante simplemente, como cuando estaba en los jardines, pues ahí tenía una zona de refresco, una zona interior. Bien, bueno, esa es un poco la propuesta. Ahora estamos trabajando en el extremo opuesto, que es aquí. Nos han pedido que hace 4 años o 5, bueno, María lo sabe, que se nos ocurría para que las taquillas fueran más fluidas, ¿sabéis la forma? Y
que va. Y no son... No son los mostradores, ¿no? Ya los tenemos, ya tenemos el proyecto. Pero no son los mostradores, es algo que tiene que ver con lo que he contado antes, es el espacio del siglo XIV, ¿no? El que va a dar la solución. Bueno, son maquetas de 4 o 5 años. Y ya voy a contar lo que esta mañana contó Tabales también, voy a acabar de contarlo. Y es esta intervención en el patio de banderas. Miguel Ángel me ha hecho gran parte de la presentación muy bien porque ha contado qué era todo este espacio, ¿no? Este espacio que en la foto se ve como tremendo. Es la excavación de todo el espacio central, de albero, ¿no? Que estáis viendo aquí. Este es el espacio central de 700 metros cuadrados que se excava. Yo creo una estrategia muy bonita por el Alcázar. Él contó esta mañana que efectivamente cuando en la época de la Segunda República, ¿no?, se cede el Alcázar a la ciudad, al ayuntamiento, el acuerdo de cesión no se acaba, no se lleva a término y se quedan fuera las casas del patio bandera, con lo cual el primer recinto del Alcázar no es del Alcázar, es del Estado. Y lo utilizan políticamente, ¿no?, para negociar, ¿no?, cosas. Pero el Alcázar, en esa aspiración de decir, es que esto es mío, igual que esto, igual es el patio, hace una operación de voy a excavar ahí en medio, que es un espacio público, y voy a demostrar que eso es mío, porque es el origen de todo esto, que es lo que visteis esta mañana, el origen de todo este espacio. Lógicamente el origen es que el Alcázar explana una ciudad que estaba ahí funcionando, un arrabal islámico, pero de ahí para abajo, pues imaginaros, había un poco de todo, ¿no? Sobre todo lo importante, el sustrato romano, que es esto que se ve en la imagen, ¿no? A 6 metros de profundidad aparece un momento de excavación donde todo está superpuesto, pero aquí ya estáis viendo, como él decía, había muros hasta de 3 metros de altura. Efectivamente, estos muros son de esos almacenes portuarios o pusinninos, unos muros de época del siglo I antes de Cristo, con mucha potencia. Otros restos, bueno, aquí lo estáis viendo, ¿no?, unos muros de opus africanos, ¿no?, con unos suelos fabulosos. Todo eso está aquí, ¿vale? Con una expectativa de crear un gran espacio arqueológico, una gran cripta, con una salvedad. No se podía notar que estuviera la cripta desde la calle, es decir, no podía tener ninguna emergencia ni ningún elemento que perturbase la escenografía actual. A mí eso me parecía muy sugerente. Es decir, que no se vea, porque todo el mundo dice, vamos a hacer el agujero y que se vea. Digo, que no se vea. Claro, tiene que responder al yacimiento y tiene que responder a la ciudad de alguna manera. Entonces, bueno, eso estaba bien, lo habéis visto al bajar hoy. Había restos como estos, ¿no?, que con estuco, lo habéis visto esta mañana allí, estucos romanos, fabulosos, y bueno, pues este era el aspecto del espacio excavado. Esta mañana hemos estado en esta parte, que es la cripta que se ve ahora, pero eso que decía Miguel Ángel, un gran aula en esta zona u otra, bueno, en fin. Un espacio muy, muy potente, y él lo ha contado. Efectivamente, el sustrato de todo esto son unos grandes almacenes y zonas portuarias de Sevilla, de un yacimiento que esta mañana visteis que él comentaba que continuaba por debajo de los límites, ¿vale? Y que tiene esta sección de caída hacia el río, que era lo mismo que hemos contado antes en el Jardín Almohade, es decir, que los romanos pues van adaptándose también a esa topografía. Una planta que era así, un espacio central, una serie de naves, etcétera. Y entonces me encargan el proyecto de, bueno, vamos a poner en valor esto. Y entonces empieza uno a pensar solamente en el espacio de la plaza. Dice, bueno, pues nada, sí, pero no podemos tocar nada. No, solo la plaza. Y entonces empieza a pensar si pudiera haber un sistema de escalera pegado entre los árboles, como escondido entre las bandas de árboles. Y hay algo que es el giro del yacimiento, ¿no?, con respecto a la ciudad. Dice, bueno, pues a lo mejor uno cuando llega abajo se gira, ¿no?, como el yacimiento. Y entonces puede haber un espacio, una especie de fuelle en el perímetro, ¿no?, de piel segunda que nos dé otra. Y empiezan a aparecer muchos dibujos de este tipo. Es decir, en esos fuelles pueden pasar cosas, pueden estar las instalaciones, y el espacio que se vea como a su aire, no vinculado al exterior, ¿no? En cierto modo, como si fueran dos mundos independientes, el interior del exterior, y asumiéramos la condición de plaza del 19 sin alteración, ¿no?
Al final veréis que no, que es interesante hasta ir percibiendo la bajada, lo que está pasando, ¿no? Y van apareciendo estos dibujos, bueno, vamos enlazando espacios, creando como una atmósfera en la que todo lo envuelve y que el yacimiento es protagonista, en la que nosotros como que nos disolvemos, ¿no? De bueno, pues ahí hay una carcasa y en los fuelles de esa carcasa vamos metiendo cosas, instalaciones, personas. Pero llega un momento en que el Alcázar también presenta una fractura, como el camino ese de Jiménez, y nos metemos y le decimos, pero un momento, ¿por qué no nos dejáis? Hay una cosa como natural, ¿no? Que esta mañana lo ha dicho María en la... Y dice, bueno, si tengo aquí el apeadero y tengo aquí la puerta, digo, qué bonito sería hacer todo este recorrido por ese espacio del siglo I, ves después lo que ha pasado después de la decadencia de todo el espacio, el siglo V, siglo X, ¿no? Justo antes de la construcción del Alcázar, y salir por la puerta del Alcázar. Y enlazamos todos los tiempos y entramos por la salida del público del apeadero y nos metemos aquí y salimos por aquí. Y entonces se le propuso al Alcázar ese proyecto, que era como esto, ¿no? Y dije, vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces ya incluso sacamos ese punto que decía esta mañana Miguel Altavales, que era el posible foro. Y le hacemos como un cordón a todos los tiempos y hasta de aquí a allí, todos juntos. Y este es el apeadero, el espacio del apeadero, es donde se entraría por una crujía que existe, libre o posible, que es donde ahora mismo tienen una dependencia de los conserjes, pegada a una escalera, y proponíamos como un poco esto, es decir, esta mancha, decir, vamos a enlazar ambas cosas, ¿no? Vamos a tirar de un lado y de otro. Claro, la casa 16, esta casa de aquí era complicado, sobre todo por la cota en la que estaba el yacimiento, a ver si entraba, pero sobre todo porque decía, mira, olvidar. Digo, bueno, no nos olvidamos, vamos a salir a la plaza, pero aquí vamos a enlazar por aquí, ¿no? Y vamos a extender ese planteamiento inicial a algo más articulado, ¿no? Con un elemento que te recibía aquí, en este punto del foro, si es que saliera, y después te enseño todo el yacimiento, lo recorres y sales por detrás de otro punto. Como en un mundo, una especie de hojaldre también, ¿no? Ahí, bueno, pues ahí estás metido y recibe luz donde puede, posiblemente apoyado en las bandas de árboles, que como habéis visto la rejilla actual casi que no se ve, ¿no? Que no sirve para la instalación, no sirve para iluminar, ¿no? En un espacio cuya aspiración es un poco ser muy abstracto y acomodado a la geometría del yacimiento, ¿no? Como colgado, sin tocar, ¿no? Y bueno, pues será una cosa con esta atmósfera en la que, ¿no? En todos estos encuentros pues tiene todo el apoyo, tanto de vitrinas, técnico, pues va equipándose, esto está como colgado, en fin. Estos eran restos que él ha comentado Miguel esta mañana, que eran de un pórtico, de una zona porticada de ese yacimiento visigodo, ¿no? Que quedan un poquito más altos. Y después descubriendo cosas, ¿no? Decíamos, bueno, qué curioso, es que la excavación esta del patio bandera, al recuperar las cotas originales y tal, resulta que está la misma cota que esto. Vaya proyecto, ¿no? Porque dice, oye, vamos a... Bueno, vamos a dibujarlo en sección. Y entonces sale como, hostia. Y claro, ya se querían morir, ¿no? Pues estábamos en la plaza. En la casa pasa siempre eso, que tocas la casa, sale eso, te pide un proyecto y dices, oye, pero es que hay más cosas. Porque hay un campo de relaciones que es el que está demandando un sistema de equilibrio, ¿no? Que es el que nosotros damos. Digo, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es la atmósfera? ¿A dónde estamos llegando, no? Y digo, si yo estoy casi en la misma cota, ¿por qué no atravieso aquí y ya estoy allí, no? Esto que he pintado es una utopía, es imposible porque atravesaríamos espacios pero te da que pensar, decir, oye, pero es que realmente está, a pesar del tiempo se ha construido, ha habido la misma preocupación, ¿no? Con adaptarnos a ese terreno. Pero esto se fue, nada, no fue esto, sino simplemente la voluntad de tapar el yacimiento, después del dinero que se ha invertido aquí. Dice, no, esto se tapa y literalmente dijo el alcalde en ese momento, se empiezan a encargar camiones de tal y se empieza a rellenar. Y yo voy a acabar ya, ¿no? Sí, yo creo que ya está, ¿no? Esto era imposible. Esta mañana no lo hemos comentado, pero tardamos más tiempo en pensar la solución que en decidir la cosa que no le cabía en la cabeza a quien quería taparlo de inmediato, ¿no? Porque realmente no es fácil tapar algo que está a menos 6 metros. Echar arena, hace así, al tiempo, no sé.
piedra igual, se mueve. Y después lo que había abajo era valioso, era muy valioso y muy frágil. Entonces, después de darle muchas vueltas, bueno, estos son dibujos hechos con Paco Duarte, que decíamos, bueno, pues vamos a ver, tuberías, metemos tuberías, porque las tuberías son rígidas, y metemos arriba un forjado. Digo, no, pero eso es muy raro, eso tal. Y finalmente, pues, bueno, incluso pensaba como un espacio hipóstilo, ¿no? No, pero ellos no quieren que se vea. Es que realmente el mandato era taparlo en todo, no solo construir la casa, sino taparlo, la plaza, sino taparlo, ¿no? Entonces, pues, pensamos, bueno, pues, si yo tuviera que lo que decía esta mañana, que mandar algo a algún sitio, algo valioso, lo metería en poliestireno o en algo parecido, le haría una caja y lo mandaría. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer el poliestireno en la caja. Venga, pues hay un material industrial a base de bloque, el poliestireno lo único que necesito es aguantarlo para que cuando llueva o eso, el nivel freático suba, la plaza no se embarace, ¿no? Ya pensábamos cosas como increíbles, eso un día puede salir. Y entonces había como que sujetarlo simplemente. Entonces pensamos que había que convertirlo en unos hojaldres, ¿no? Que es lo del proyecto. Dice, bueno, dice Paco, contarle, vamos a hacerle un contramolde al yacimiento, que es lo que decimos aquí. Bueno, pues aquí hay que echar algo. Dice, no, el mismo poliestireno. Le echamos, lo protegemos un poco, tal, y ahora le recortamos como la forma inversa, ¿no? El molde, perdón, no cortamos del molde, y tenemos como el yacimiento al revés. Y ahora a partir de ahí ya subimos con niveles completos de poliestireno. Y le echamos de vez en cuando una pequeña, no es ni siquiera una capa de compresión, porque es un poquito de hormigón para que eso no suba. Esa tecnología nos permitió tener el trocito que habéis visto hoy sin cerrar. Decimos, bueno, pues como es poliestireno, vamos a poner menos poliestireno aquí, vamos a contener de una manera dinámica, como dijo él. Tengo que calcular esto de manera dinámica porque no lo estoy empotrando, ¿no? Como si fuera una caja que también fuera desmontable. Y surgió pues esta idea, ¿no? Decir, bueno, mira, los bloques de poliestireno que hay que utilizar, el espacio este que veis que es como una greca, ¿no? Y encima esto, ¿no? El espacio ha servido por una cosa. Bueno, pongo esta imagen porque es de esta esquina, ¿no? Lo habéis visto esta mañana. ¿Veis que esta sala está cortada aquí? Por esto era necesario que esto estuviera flotando, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue esa especie de losa. Este es el aire, ¿no? Es curioso, no lo he pintado aquí porque no sale, pero este es el aire, ¿no? El espacio este pequeñito. Este es el otro, ¿no? Que está aquí, que comentaba Miguel Ángel, decía, tiene 100 metros, yo creo que sé que son menos, ¿no? Pero quedan estas dos burbujas, ¿no? Este es el yacimiento que él ha excavado. Bueno, esto lo traigo por las imágenes del proceso, que no las viste, estaban ahí en pequeño esta mañana, pero se protegen los restos, geotextil, en algún punto incluso se coloca madera o se coloca también esto que estáis viendo aquí ahora, ¿no? Una capa de arena inerte y después un poquito de grava, tal. Pero bueno, ahí tenemos el yacimiento ya preparado para recibir esto, ¿vale? El poliestireno, ¿no? Que viene en bloque, que no pesa, ¿no? Que es fácilmente desmontable, que es reversible, que todas las cosas. Y entonces la plaza entera es esto. Pues se tiraban los bloques, los obreros, es decir, muchas cosas. Se hacían camas, hacían torres y al final en el otro extremo construimos este espacio. Este espacio que veis que está hecho con fábrica de bloques, que de vez en cuando se entrevera pues ese atado necesario que eran las rositas y que finalmente se cubre con un forjado prefabricado que es este. Esto ya lo habíamos ensayado. Esto de construir un espacio transitorio, un espacio que sirve de momento, además que yo creo que su éxito justamente es que desaparezca, lo decía esta mañana. Su éxito sería todo este esfuerzo, pues ojalá no esté, ¿no? Estaba como preparado para ser desmontado. Ya lo habíamos ensayado antes, y lo pongo rápidamente, lo habíamos ensayado aquí en Itálica, en una de las casas de Itálica, en la Casa del Planetario, que nos pidieron, el año que viene vamos a excavar, el año 2003, vamos a excavar el año que viene aquí, pero de momento esto se nos encharca y queremos que entrar la gente para ver estos mosaicos tan bonitos, ¿no?
vamos a colocar algo que lo proteja y tal, era como una medida para salir del paso. Y dijimos, bueno, vamos a ponerle algo pero bien puesto. Pues ahí está. Y con esta, entonces dijimos, ya que te va a asomar, pues podemos poner una pasarelita con muy poco dinero. Entonces es un poco esto, ¿no? Es como una alfombra que en este momento está, pero su misión era ser desmontada. Y de hecho está regular porque no la desmontan. Era un poco esta operación, ¿no? Y le dábamos unos colores para que se viera la... también había otro gran edificio que no se entendía allí, que decían, oye, se está echando a perder. Un edificio que es la cara de Itálica, que está absolutamente expoliado, es este, que es el Traianeum. Y es el edificio que le da origen a toda la trama urbana, ¿vale? Y entonces hicimos lo mismo. Y bueno, venga, vamos a protegerlo, pero vamos a otra cosa. Vamos a protegerlo a la altura de su suelo de uso, de su cota de uso, no a la altura, no, a la cota de uso romana. Y eso ya produjo esta perturbación en el paisaje que era muy interesante. Si solamente restituir la cota de uso, pues daba una idea de que el edificio estaba ahí, pero sobre todo jugaba otra estrategia que era evidenciar lo que se veía en la foto anterior, que la carretera del cementerio pasaba por encima. Es decir, que por aquí se entraba el templo, ¿no? Que estaba en medio, esto era un espacio porticado, y la carretera estaba aquí. Y dijimos, bueno, pues vamos a evidenciar que está la escalera ahí y ya seguramente que le da a mucha gente vergüenza y cambia la carretera de sitio. Bueno, la carretera está ahí, ¿no? Entonces, en mitad de la obra, pues el edificio evidenciaba que la carretera pasaba por aquí, ¿no? Porque lo que hicimos fue colocar simplemente el nivel de suelo, ¿no? Pero en el paisaje era muy interesante porque de pronto aparecía el Traianeum. En un paisaje plano, pues bueno, yo jugaba un poco el papel que jugaba en época, en el tiempo de los romanos, que era un edificio que emergía sobre el caserío, pues ahora hace esa transposición a nivel de suelo, ¿no? En un paisaje. O también habíamos hecho cosas transitorias como esta, colocarle un suelo, o un escenario, un graderío al graderío actual del Teatro de Itálica y pensamos, pues tiene que ser algo parecido. Tiene que ser algo que esté ahí como, que está y no está, ¿no? Lo colocamos pero se puede quitar algún día, pero no impide seguir viendo los restos originales que están debajo protegidos, ¿no? Entonces pensamos que tenía que ser así, ¿no? Como un elemento que casi no se viera a la distancia. Y en ese sentido, bueno, pues esos son los ensayos que habíamos hecho, pero lo más interesante del espacio esta mañana, lo ha contado Miguel Ángel, era esto, ¿eh? Era el gran registro arqueológico que nos hizo cambiar el paso abajo, ¿no? De todo modo, esto nos ha servido para probar cosas que queríamos probar la grande, pero vamos, el hecho de que apareciera este registro en este punto, donde se cuenta toda la historia de lo que ha acontecido en este espacio hasta llegar al suelo del actual patio de bandera, pues hizo que cambiáramos un poco la solución del acceso, ¿no? Y que entráramos tangencialmente para leer las capas que íbamos atravesando hasta llegar abajo. Que son estas fotos fabulosas de Fernando Alda que está por ahí. En las que, bueno, pues el visitante pues casi concibe que va bajando, pero va bajando estratos, ¿no? Miguel Ángel se enfada, pero a mí me parece más interesante esto casi que el yacimiento de Julio César, que es estupendo, pero me parece interesante cómo acomoda ese pequeño espacio la posibilidad de visualizar una estratificación, ¿no? Estratificación que le comentaba esta mañana también allí a Juanjo, me parece que era que, bueno, todo esto que está pasando ahí está apoyado en conchas marinas, que es lo raro, ¿no? Dice, bueno, todo esto que se ve aquí cortado como más oscuro es el depósito marino, ¿no? Que llega ahí y hace que se preserven todos estos pavimentos de Opus Igninum, ¿no? Y que es el declive de la ciudad de Hispalis, ¿no? En el siglo III, probablemente vinculado a que queda hecho polvo su vía mercantil, ¿no? Su vía de escape. Y yo creo que ya está. Son fotos finales del espacio que habéis visto esta mañana. Las paso rápido porque habéis estado arriba. Era como un poco lo mismo, ¿no? Decía, bueno, pues si no se tiene que notar, que no se note. Y ya está.